Vamos a conversar ahora con Alonso Zambrano, periodista del portal de investigación El Foco, que el día de ayer hizo una importante revelación. Muy buenos días, Alonso. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la entrevista. Ustedes el día de ayer han publicado que en un informe interno el Instituto Nacional de Estadística e Informática ha reconocido que ocurrió la pérdida de un cuadernillo con las preguntas del examen de nombramiento de docentes que fue realizado este fin de semana. El problema es que el INEI fue el operador logístico de este proceso de evaluación. Es decir, ahí es donde se produjo la filtración, según la investigación de ustedes. Exacto. El día de ayer publicamos un informe en El Foco en el que damos a conocer un informe interno del INEI. Este informe interno básicamente lo que hace es recoger todas las incidencias que se reportaron el día de la prueba, es decir, el 13 y el 14 de noviembre. El día de ayer el jefe del INEI, Dante Carguavilca, estuvo en la Comisión de Educación del Congreso y presentó una serie de medidas que siguió su institución durante el proceso de evaluación, ¿no?, para supervisar el traslado de la prueba. Pero en ningún momento, por ejemplo, él mencionó este detalle importante que está en un propio informe oficial del INEI interno, ¿no?, donde dice que básicamente hay varios puntos, hay 160 incidencias a nivel nacional, pero el más importante es el punto 4, ¿no?, donde lo que dice es: se reportaron 6 casos de falta de instrumentos de evaluación, un cuadernillo de pruebas, estos 6 casos, dentro de ellos un cuadernillo de pruebas y 5 fichas de respuesta, y por eso actuaron de acuerdo a los protocolos del Minedu. La gran pregunta que queda decir es: ¿dónde terminó ese cuadernillo de pruebas que faltó ese día? Y en segundo lugar, ¿por qué es que esta información no fue reportada a la Comisión de Educación del Congreso? Eso habría que preguntarse. ¿Y por qué no fue reportada? Porque, o sea, a partir de este incidente debió encenderse una alerta, ¿no es cierto? Sería lo lógico. Un momentito, acá falta un cuadernillo, o sea que bloquear cualquier posibilidad de que este se difunda, como lamentablemente ocurrió, ¿no? O sea, porque lo que significa esto, Alonso, ¿qué es? Que fue a partir de esta filtración que se extendió. Ahora, ¿cómo se produjo ¿ustedes han podido determinar eso? Nosotros solamente hemos podido acceder al documento del INEI, ¿no?, a esta información. El día de la prueba faltó un cuadernillo. Ese cuadernillo, ¿cómo es que desapareció? ¿Quién lo tomó? ¿En qué momento se extravió y por qué faltó? Esa información tendría justamente que investigarse. ¿Por qué? Porque justamente el día de ayer en la Comisión del Congreso de Educación, lo que se dijo era que el proceso de traslado, elaboración, imprenta de los cuadernillos había estado supervisado por Seguridad del Banco de la Nación, por supervisores del INEI, por personal del Minedu, en sobres lacrados, en cajas blindadas incluso vistas y supervisadas notarialmente. Pero este informe interno lo que muestra es que no, es que al momento de realizar la aplicación de la prueba faltaba material educativo. Entonces hay un punto importante que debe investigarse. Claro, porque, es decir, ¿cómo ha sido el procedimiento? ¿Quién ha impreso los cuadernillos? El INEI, ¿no? Así, o sea, porque ahí es donde se ha producido entonces la filtración, ¿no es cierto? Ellos imprimen los cuadernillos y falta de pronto un cuadernillo de los que deberían estar ahí, pero no se da una explicación de cuál es el destino que este cuadernillo ha tenido. Sí, justamente porque ayer, por ejemplo, esta pérdida de este cuadernillo ha sido un incidente que lo hemos dado a conocer, pero que no se ha reportado, por ejemplo, públicamente. Entonces, tiene que preguntarse dónde terminó ese cuadernillo y por qué faltó un cuadernillo si supuestamente el proceso era tan cuidado y meticuloso, como señaló el día de ayer el señor Dante Carguavilca, ¿no?, en la Comisión de Educación. Lo que él aseguró ayer ante los parlamentarios, ante los miembros de este grupo de trabajo, era que el Minedu entregaba justamente la prueba, era el encargado de realizar, ¿cómo se dice?, pasarle el material en digital, ¿no?, al INEI, y el INEI con supervisión notarial recibía esa información y lo mandaba a imprimir.
y luego esta impresión era custodiada por estas entidades que mencioné hace un momento. Pero este incidente cambia por completo esa versión, porque daría indicios a decir que este proceso no estaba realmente tan bien custodiado, porque ¿por qué faltó una prueba el día del examen? ¿Y por qué faltaron 5 cuadernillos? ¿Y dónde terminaron esos cuadernillos? ¿No? Todas esas preguntas en realidad quedan pendientes, ¿no? Quedan pendientes de ser respondidas. Pero... Por supuesto, y a veces los periodistas no tenemos que tener la respuesta, sino el mérito, que en este caso es de ustedes, es plantear la pregunta de manera adecuada y a quién planteársela, a los señores del INEI, que tienen la obligación de responderla. Muchas gracias por la información, Alonso, y una vez más felicitaciones por el trabajo que están llevando adelante en la plataforma de investigación El Foco. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, el problema es que ¿cuál va a ser la consecuencia de esto? Es decir, si ya se está reconociendo que ha habido la pérdida de este material y que por lo tanto se ha roto la cadena de custodia y de protección del secreto de la información, del contenido de la prueba y de las respuestas, ¿debe reconocerse la validez del examen o no? Es absolutamente, porque es, por un lado, ¿qué pasa con aquellos maestros que se prepararon, dieron el examen y salieron aprobados? O sea, no es justo que no se les reconozca el derecho, pero ¿qué pasa con aquellos que han obtenido resultados que no corresponden a lo digamos, legal en este momento? Es decir, que han obtenido acceso a respuestas no por su preparación y conocimiento, sino simple y llanamente porque tuvieron un acceso irregular a las pruebas y a las respuestas. Es muy complicada la situación. Lo primero que va a haber que determinar ahora es, o sea, cómo esto pasó de cuadernillos perdidos en INEI a estar distribuidos de alguna manera.